Martí era realmente muy apasionado en eso y le daba y tenía resto para hacerlo. Y entonces yo lo vi crecer en eso, y cuando tuve la oportunidad, muchos años después de lo que estamos hablando, de tenerlo en el Desarmadero, en ese grupo, en ese ensamble de improvisación, era el lugar como del riesgo absoluto. Vos pensás que en ese lugar no había prácticamente músicas escritas, sino que era algo que vos recién pudiste resumir muy lindo, que es escuchar la música y ver dónde me toca a mí aportar a esa música que está sonando, pero no como un lugar narcisístico, sino viendo a la música en su primer plano. Y entonces el narcisismo se deshace ahí, porque uno está en función del arte, ¿no? Y eso no es habitual, digamos, porque es como si uno entendiese muy temprano, porque creo que esta sensación realmente yo la tenía con Martí desde muy chiquito. Después empezaba con el saxo, con la música, con todo, y llegaba esta pulga, y con una naturalidad se sentaba y tocaba. Eso fue cómo lo conocí, sin conocerlo cómo nos conocimos. Yo estaba tocando con Iván Barenboim en el espectáculo de D'Artagnan, de Lágrimas, y Iván me introduce a toda la gente de Kef. Y dentro de la gente, de lo que era el universo Kef, que eran un montón, y debería decir éramos un montón porque después pasé a ser parte de eso, estaba Martín. Yo le pregunté si en el grupo de música judía en el que tocaba, que era Kef, Orquesta Kef, si había laburo, o sea, si había un puesto como de batero, ¿viste? Y para mí fue como en un punto también una persona súper importante en el ámbito profesional, porque Kef fue mi primer trabajo, digamos, como músico. Año 2004, yo entro a laburar a esta banda de fiestas, Kef, en la que Martín ya estaba laburando hace unos años. Lo conocí en 2005 en Kef. Yo no lo conocía, no tenía referencias de él. Era un pibe que ya tocaba muy bien. ¿Qué edad tenía en 2005? 20, o sea, que era un pibe. Como músico, impecable, un sonidazo. Yo entré a Kef en 2003, 2003-2004. Y ahí, bueno, ahí lo conocí a Martín en los primeros ensayos y digo, caramba, como toca este muchacho. Y fue un aprendizaje y también se armó un grupo muy lindo de gente. Él ya estaba en Kef cuando yo entré. Habían 3 personas que se convirtieron como en unos maestros, que eran Marto, aunque tenía mi edad, era como un maestro para mí, Cristian Martinelli, el muñeco, y Iván Barenboim. Y cuando entré a Kef, ahí, claro, Martín era un personaje ilustre, que ya no laburaba en Kef, ya había dejado él cuando yo entré, pero bueno, era como una leyenda. Yo toqué en Kef, sí. Sí, yo digo que Kef es la Masía. Es la Masía. Sí. Impresionante. Salimos todos de ahí, todos pasamos por ahí, hicimos la escuela. El pequeño alias Crespito, ¿no? Porque es así, esos baluartes se lo agarran del semillero y nosotros dijimos, vení. Es una cosa increíble lo que toca este muchacho con 18 añitos. Martín Rur, un baluarte joven. Flor de candidato. Nosotros llegamos a Martín por intermedio de Marcelo Mogileski, de Mogi. Así fue que en el 2001 que arrancamos a tocar, llega Iván Barenboim y en un momento, no me acuerdo ahora cuál era el motivo que queríamos. En un momento fue como que Iván no podía y lo sugirió, tuvo un viaje o algo así. Pero Iván tenía referencias de otro alumno de Mogi que era una bestia, que era un chiquitito y que medio que lo interpelaba porque era un chiquitito y tocaba muy bien. Y entonces cuando yo le digo, no, hablé con Mogi, me pasó un teléfono, tipo, no me van a llamar más. No me llaman más acá. Iván era el músico, que era un marciano.
Y éramos 7 y claro, no había reemplazo para Iván. Iván era Dios. O sea, Iván era una cosa que no había manera. O sea, yo escribía todas las líneas y él le inventaba todo el resto. Hasta que un día Iván tendría que faltar. En esa época había que ir a buscar las cosas, ¿viste? No te las podían mandar por un medio digital, no existían. Entonces tenía que pasar a buscar la carpeta de parto. Se las voy a dejar a mi esposa y pasar, qué sé yo. Entonces yo no lo conocía. Y hay que hacer un reemplazo. Entonces, en un ensayo viene Martín. Y cuando vuelvo a casa, le digo, ¿pasó este chico a buscar las partituras? ¿Qué chico? Me dice, es un nene. Es un nene. Ustedes van a ir en cana por... Explotación infantil. Explotación infantil. Es un nene. Le digo, no, bueno, pero... No es tan nene. Le digo, ¿cómo no? Sí, debe estar en 7º grado. No, tanto no. ¿Te parece, che? Yo me quedé ahí con la duda. Mirá, yo lo conocí en KEF, inclusive yo siempre fui como muy... No como, viste, cuando ya tenés un vínculo, yo tenía un vínculo muy grande con Iván. Entonces, cuando dicen no, que Iván no sé si se iba o había que tener otro cambio, todo, para mí Iván era, no sé, también pasaba eso, que había como una química, todo, y dicen, no, pero vamos a probar a alguien que es muy chico, pero tiene... Y yo decía, no, pero como Iván, no. Viste, no sé, porque uno ya dice, no quiero probar a alguien, es como quiere seguir con Iván. Y se puso a tocar y me acuerdo que se le hinchaban las venas y tocaba de costado y te ponía caras y tenía una polenta para tocar que no se podía creer, ¿no? Y la verdad que nos gustaba, pero claro, era el reemplazo de Iván. Si Iván no iba a faltar, no íbamos a tocar mucho con él. Fue increíble, por eso te digo, creo que tardé medio tema en ser así como reticente y después enseguida me entregué y dije, no, esto es un grosso, como... Fue muy bueno. Pero digo, para mí era un extraterrestre. O sea, no era normal. O sea, va cualquiera que le gusta la música, estudia, da lo mejor de sí. Era admirarlo porque era algo que le fluía de adentro. No era que lo agarró, que lo tomó de afuera y lo incorporó. Era al revés, era sacarlo. Era increíble. Y nosotros decíamos, ¿por qué no tocan los dos? Pueden tocar los dos porque somos 7, porque tocan lo mismo. Y claro, empezamos a joder como que si vos le mandás un centro y Iván te lo cabecea, Iván es Batistuta. Entonces Martín es Crespo. Y ahí salió Crespito. Y aparte estaba en esa época el quilombo con la selección de Bielsa que no ponía a Batistuta y a Crespo juntos. Y era increíble lo que hacía Martín. Entonces llegó el primer disco de KEF en 2003, había que incluirlo de alguna manera. Entonces le pidieron que haga el solo de Mashiach. Y por el contrario, en lugar de que se dé esa cosa de miedo que tenía Iván de perder su puesto, de verse así interpelado, armaron una dupla bárbara y nos motivó a nosotros, que teníamos una estructura donde había trompeta y saxo, por el hecho de que esté él, de meter otro saxo más. Cuando se graba el disco, Martín recién volvía de hacer el verano en Berkeley o algo así. Y había un solo, sí, no, Martín. Pero ellos dicen competencia. No había competencia. Había amor y si había un solo era Martín. Eso no había duda, nadie tuvo duda de eso. El único solo del disco es de Martín, creo, para empezar. O por ahí alguno mío, pero ese solo era Martín. Habrá hecho 10 tomas, 10 solos increíbles que no se podía creer. Entonces le armaron con todos los solos de Mashiach 1, que es el que está en el famoso disco, que es el que se escucha hasta el día de hoy en toda la fiesta. O sea, él tocando un solo que es tremendo. Queríamos retratar un momento de la banda que estaba en plena explosión, en plena ebullición, estaba saliendo con toda, que quede para la eternidad, para la posteridad, y era un momento que sentíamos que no se iba a repetir un momento así. Era importante para nosotros que él también participe. Grabamos el disco, terminamos la fase de grabación y él no estaba. Después quedaba la mezcla, todo, había que seguir logrando, pero como dice Tom, le guardamos un espacio para que él meta 2-3 cositas. Y era él solo de Mashiach, más o menos. Sí, claro. Tremendo. Yo tuve presente cuando grabó el solo de Mashiach.
No hay palabras. O sea, es viste como cuando vas a las cataratas y le querés contar a alguien lo que viste y le mostrás una foto. O sea, yo te hago escuchar el disco y vas a decir, wow. Pero haber escuchado ese momento es... o sea, no se puede expresar. Además, Marty tenía un sonido así como súper rockero o sea, tiraba dentro del klezmer, pero tiraba un rock ahí. Incluso cuando tocaba el clarinete era muy rockero. Quantum musical energético que tenía era impresionante, era algo que como que se llevaba puesto, era muy llamativo eso y muy apreciado, era lo que impactaba mucho de él, su cualidad musical, además de su talento en general para todos distintos aspectos musicales, era su energía, su nivel de energía para expresar, era como quedaba siempre uno muy impactado, era muy impresionante eso y muy estimulante. Así que ahí nos conocimos, él era yo me acuerdo de eso de que para mí era muy chico, yo lo llevaba unos cuantos años y ya era una bestia, era muy impactante. Pero Martín, esto es lo que tuvo conmigo siempre desde el vamos, es que me hizo sentir, ¿entendés? Él te ponía a su altura, tenía una naturalidad completa, sincera y real, en el cual él te invitaba y te hacía sentir parte también de su talento, ¿entendés? Él te hacía sentir que vos eras un par de él, cuando en realidad él era la verdad un virtuoso y un distinto, digamos. Y empezamos a tocar juntos e intercambiar distintas experiencias y conocimientos. Yo lo que les pasé, un cierto sentimiento que yo había aprendido de mi abuelo, y de ellos aprendí más cómo funciona una sección de bronces. Yo siento que nosotros le dimos un espacio a él, él lo supo capitalizar a full y empezó a crecer desde ese lugar que le dimos y nos hizo crecer a nosotros. Pero le poníamos una onda, creo que no era la onda, pero atrás teníamos una cañería que no paraba de tocar, o sea, tenías todas las elecciones, no importa después quién venía, porque era una cosa tremenda. Entonces era un disfrute, yo aprendía todo el tiempo. Y la verdad yo sentía orgullo, ¿viste? Decía, yo toqué con él, ¿viste? O sea, no es que me sentía parte de esa gloria, pero era me sentía, era un halago para mí haber tocado con él. Era pleno, se lo ve, era un tipo que cuando estaba haciendo música se lo veía pleno ahí, la totalidad de su ser, digamos, en eso. Pero era eso, era joder, digo, era divertirse con los chicos tocando y encima nos pagaban. El tema de la Gypsy surge porque estábamos en una gira en Bariloche, en el Yao Yao, que teníamos mucho tiempo libre y viste, íbamos al sauna, hacíamos una caminata a un lago, estábamos como reyes ahí y era todo bárbaro. Y él en esos tiempos libres escribe un arreglo de un tema tradicional klezmer. Escribe un arreglo ahí en el hotel y dice: escribí esto, por ahí lo podemos tocar antes de que empiece, como previa al show. Dale, bárbaro. Se pusieron en el medio, de aire, en la escalera. En la escalera, ¿no? En la escalera esta que saludan los presidentes años después. Ahí, sí.
Espectacular, quedó hermoso. Y bueno, después esto de los arreglos, digamos, que por ahí era más intérprete, pero ahí en la Gypsy había escrito unos arreglos impresionantes. Fue muy placentero también tocar toda esa música. Era muy... Estábamos también, fue una época que creo que estábamos varios en un momento de bastante intensidad musical, tocando con mucha gente, con el instrumento como estudiado, digamos, disponible la música. Entonces fue una intensidad musical que se disfrutaba mucho. Y él había escrito unos arreglos que no eran fáciles, pero era una música rápida, estaba todo escrito, tenía esto algo de Gypsy y algo de klezmer, era esa mezcla así que estaba, nada, fue muy placentera toda esa trama. Todo el grupo estaba prendido fuego por las cosas que él traía escritas y era como de tipo, a ver qué nos trae este ensayo, ¿viste? No hay un tema nuevo, la semana que viene lo llevo. Estaban todos así, ¿viste? A ver qué va, ¿viste? Y traía las partituras y empezaban y paraban en el medio antes de terminar y decían, este está buenísimo. Primero, como compositor, maravilloso, los temas eran realmente, te despeinaban, era una sensación de estar tocando, no sé, el concepto de un heavy metal klezmer, digamos, una cosa que te despeinaba y que para mí fue realmente un sentimiento que no había tenido, que me voló la cabeza, sinceramente. Yo estaba muy entusiasmado con la Gypsy, una sensación de estar, yo tenía la sensación de estar viviendo algo único. Yo creo que la experiencia que tuvimos con la Gypsy fue como algo, para mí, la coronación, porque fue mucho más, no sé si solo musicalmente pero hubo como un vínculo de todos los músicos y con Martín, que para mí, yo no quiero ser como exagerado, pero esa agrupación, esa música, eso que vivimos, la verdad que no lo volví a tener nunca más. Será distinto en cada lugar, pero ese grupo, eso que había no sé, fue como mágico. Cuando estoy tocando, no sé qué pasa. Y estamos viajando, el viaje es emotivo, gracioso, es todo. Eso es espectacular. Y eso para mí es por lo que hago música yo también, digamos, para meterme en ese viaje, esa suerte de trance. Y después esto que les decía y eso que vieron en el video, el juego, siempre de la música era la presencia del juego era permanente. Ha estado peor, hemos tenido peores momentos. Rodo está engripado desde hace como 3 años más o menos. El punto es que cuando llegamos a la trastienda, que para la presentación estábamos todos a punto caramelo, y vos lo veías a él y era un canchero, ¿viste? Tocando, hablando, improvisando. El afro casi, ¿no? Estaba como en su salsa, ¿viste? Y yo la verdad como productor hubiera dicho que no se hable tanto porque la que tiene que hablar es la música. Pero estaban tocando todo el tiempo, ellos te decían, ¿viste? Se colgaba necesitamos a hablar. descansar, ¿viste? Él dice, bueno, voy a hablar un poquito más porque vamos a parar un poquito. Sí. Claro, estaban dándole todo. Se divertía charlando con el público, ¿viste? Se divertía, hacía chistes, se desvariaba para cualquier lado, paraba la voz. Estaba como en un café con amigos. Espectacular. El que se quiera parar en una mesa a bailar, que tenga cuidado. Pero estuvo bien. A mí lo más me impactó de la Gypsy es otra cosa aparte de tocar. Que tocar es un animal, es lograr la conjunción de un grupo
dirigirlo, pues, o sea, él era el escritor, director, y hacer que cada uno pueda sentirse parte con sus capacidades, limitaciones, pero no había nadie que, o sea, en ese sentido estábamos parejos, por eso se borraba esa. O sea, si vos comparás, sí, es un animal, ninguno de nosotros podía improvisar al nivel que él improvisaba, pero él lo que lograba, como estábamos tocando todos juntos. Era impresionante la cantidad de gente que recibía esa música. Yo lo tengo muy presente porque era notable. Como incluso yo lo decía, cuando él toca, a la gente era como, se notaba que pasaba algo distinto. De hecho yo decía, ¿qué está haciendo? Como, no. A ver, para ver si podía copiarle algo, ¿viste? Como, conmigo no pasaba tanto eso. A la gente le gustaba, qué sé yo, pero a él dejaba como a la gente así como impactada. Con Martín tenía como algo como especial, que era como, ¿cómo explicarlo? Que sin palabras de mandarme siempre al frente y mirarme y decir, dale muñeco, me hacía atrever todo el tiempo. Los arreglos estaban buenísimos y los temas que componía, aparte algunos, era muy difícil para nosotros. Sí. Aparte de lo musical, era un tema porque no le gustaba hacer como temas comunes, era complejo en los tiempos, complejo en cambios de ritmo, en cosas que había que elaborar. Pero estaba bueno, eso era lo que nos atrapaba y nos divertía. Yo me siento como el River de Ramón Díaz, viste, que tenía Francesco, Ortega, viste, todos esos bestias, que el tipo no tenía que hacer nada, decía, bueno, jueguen. Nosotros era así, tipo, che, ¿por qué no entran caminando, viste? Dale. Cualquier cosa que decías, dale, y te decían 10 veces mejor de lo que vos te hubieras imaginado, de lo que era tu idea, viste, no, esto va a estar bueno, bueno, increíble. A mí me gustaba muchísimo escucharlo, en cada solo, no sé, por eso te digo, o a veces más allá de lo que estaba escrito. Como le digo, más allá de lo que estaba escrito, a veces es decir, no sé, tocame la parte vos, yo trato de copiarte, ¿entendés? Es eso. En la trompeta del señor Cristian René Martinelli. Oriundo de la provincia de Santa Fe. Creo que el máximo reconocimiento que tuve en mi vida, Martín, una vez que tocamos en público, dijo, miren qué lindo toca. Dijo, que un tipo como Martín me diga algo así. Porque para mí, claro, Martín es un monstruo, digamos, ¿no? También le dijimos temas originales. Bueno, dale. Y había un poco y un poco. Y había, sí, mitad y mitad, iba creciendo, me parece que iba más, sí. Son hermosos. La rotonda es hermoso, el tanguero ese.
una canción que hablaba de amor, que hablaba de alguien que se va. Me acuerdo de una frase que decía como, si te vas, déjame así, bien, decía el chabón, ¿viste? Como, wow, así, ¿no? Así estamos bien. Y se iba mezclando la música con la amistad, que no siempre pasa, ¿no? Pero sí, ahí lo conocí al Rulo. Algunas veces lo llamaba para resolver varias cosas, resolvíamos los saxos y clarinete, y siempre estaba buenísimo. Lo más notorio siempre fue la conexión con el instrumento que él tenía. Toque lo que toquen, no parecía haber un proceso. Es como vos no te comunicas con tus piernas, vos caminás. Qué fortuna de haber sido contemporáneo a él. Qué fortuna, porque en el momento no te das cuenta que estás con un máster. Eso es un highlight de mi vida, porque yo lo conocí a Martín.